Les voy a pedir por favor que esperemos al final de la presentación. También para las personas que nos están siguiendo a través de Facebook, si tienen alguna duda o comentario, nos la pueden dejar en el chat y nosotros les vamos a ir pasando pues sus comentarios a Juan Manuel. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias por la asistencia. Te dejo todo tuyo el micrófono. Gracias, maestra Alejandrina. Pues muy buenas tardes. Gracias por asistir. Gracias por acompañarme. También a todas las personas que nos siguen en la sesión en vivo, también muchas gracias, agradecerles el tiempo que les voy a robar de su tiempo, que es muy valioso para mí. Como ya lo adelantó la maestra Alejandrina, la investigación la titulé como el significado de las piedras en el diluvio narrado por Ovidio en las Metamorfosis. Antes que nada y antes de entrar en materia, me gustaría pues que ustedes vieran esta imagen del Monte Helicón, viajar un poco a Grecia y admirar el Monte Helicón y pues hacer una pequeña invocación a las musas, como los buenos poetas clásicos. Pedirle, ¿no? Siguiendo esta tradición, vamos a pedirle a la musa de Calíope que coloque las palabras correctas en mi ser para evitar la inservible redundancia. Vamos a pedirle a Clio que ilumine y refresque mi razonamiento para que no consienta ningún error histórico que pueda llegar a cometer. Vamos a pedirle a Erato que me haga sabedor del suceso que quiero compartirles el día de hoy. Vamos a pedirle a Euterpe que sea la encargada de acompañar con música el canto de todas las musas a través de mi voz mortal. Pidámosle a Melpómene recrear en mi mente lo acontecido y no contado de este particular incidente. También vamos a pedirle a Polibnia que haga que mi espíritu cante de manera ordenada los hechos a relatar. Vamos a pedirle a Terpsícope que motive mis pensamientos para que dancen al unísono con todas y cada una de sus voces. A Talía vamos a pedirle que me guíe con su callado por el sendero correcto de la poesía y la elocuencia. Y finalmente vamos a pedirle a Urania que alinee mi razonamiento con la sabiduría universal y los trazos plasmados por nuestro poeta latino en su obra. Finalmente decimos: canten pues, diosas olímpicas, y permítanos desentrañar precisamente el significado de las piedras en el diluvio narrado por Ovidio en las Metamorfosis. Hecho este paso, ¿verdad? Que más que nada también siguiendo un poquito la tradición, pues es asegurarnos también no desatar la ira de los dioses. En una de esas podríamos desatar un diluvio por estarnos saltando pasos y ahorrarnos un poquito de tiempo. El objeto de la presente investigación, ¿cuál fue el objeto de su servidor? Prácticamente analizar el simbolismo que tienen las piedras dentro del mito que narra Ovidio en su obra titulada Las Metamorfosis, desde el punto de vista etimológico de la palabra y su acepción también dentro del mito, así como la correlación con la importancia que las piedras, ya sea como elemento natural y también como simbolismo, han tenido parte de la historia y la mitología del mundo grecolatino. Van a escucharme repetir muchas veces la palabra grecolatino, porque sería una tarea titánica tratar de separar las partes griegas de las partes romanas o latinas de cada mito, sabiendo que los romanos se basaron en la mitología griega para hacer su propia mitología y sus creencias. Entonces sería una labor titánica estar aquí tratando de explicarles qué parte del mito es heleno y qué parte es romano. Es por eso que me van a escuchar constantemente pronunciar la palabra grecolatino. ¿Cuál fue la hipótesis a comprobar de su servidor? Que durante la inundación ordenada por Júpiter, o Zeus para los griegos, la madre Gea es fecundada por la mezcla tanto del agua del Ponto como de los ríos que desborda Poseidón, y de ahí que las piedras sean una especie de huevo que contiene a los seres humanos, y al ser arrojado cada piedra tras las espaldas de Deucalión y Pirra, se les dé ese movimiento necesario para que inicie la vida humana. Es decir, una analogía del nacimiento del Sol y la Luna todos los días por el trayecto de la bóveda celeste, ¿no? El Sol y la Luna siendo ellos quienes marcan el tiempo humano, y a partir de esto pues inicia
la vida humana. Esa es la hipótesis a comprobar. Vamos a ver al final de la exposición si le atinamos un poquito o andábamos algo errados. Para hacer un poco dinámica la exposición, la investigación la traté de compilar lo más que pude en estos 5 módulos. En el primero de ellos vamos a hablar sobre la creación de la raza humana de acuerdo a los distintos autores grecolatinos. En el segundo módulo vamos a ver cuál fue el castigo que Zeus realizó hacia la raza humana por culpa de un rey arcadio llamado Licaón. Ahí va a haber un pequeño subtema que es donde vamos a entrar en materia propiamente de la investigación, que es el diluvio que nos narra nuestro poeta en estudio, seguido por una comparativa del mito del diluvio que también nos narran otros autores grecolatinos, y la aparición de los famosos pueblos piedra. En el tercer módulo vamos a hablar de el origen etimológico propiamente de estos pueblos piedra y la aparición de los llamados leleges dentro del mundo de la mitología grecolatina. Para finalizar este tercer módulo vamos a hablar de las piedras como tal y su papel fundamental en algunos mitos que escogí, ¿no? De la mitología. Y el cuarto y último módulo vamos a hablar sobre el andar de Helios y Selene por la bóveda celeste, por esta situación que mencionaba en la hipótesis a comprobar, que este movimiento que toman las piedras al ser lanzadas por Deucalión y Pirra, pues es una analogía al nacimiento cada día del Sol y de la Luna y su trayecto por la bóveda celeste. Finalmente vamos a terminar con las conclusiones y vamos a ver precisamente si teníamos razón o estábamos un poco bastante errados. Pasamos a lo que es el primer módulo, que es la creación de la raza humana de acuerdo a los distintos autores grecolatinos. Específicamente su servidor se basó en los autores que están viendo en la diapositiva. Aquí sí podemos hacer una distinción clara entre los latinos y los griegos. Me basé en las letras de Apolodoro, de Hesíodo, de Platón, de Esopo, Opiano y Pausanias. De su izquierda hacia su derecha pueden ver en la parte de arriba, empezando por Platón. Después la representación de quien se cree fue Homero, seguido por Pausanias y terminando con Hesíodo. En la parte de abajo podemos ver que los autores latinos consultados fueron Higino, Horacio, Propercio y Ovidio. Igual de izquierda a derecha pueden ustedes ver a Horacio, seguido por Higinio, y al final pues nuestro poeta en estudio, que es Publio Ovidio Nasón. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa respecto al autor en sí, que es Hesíodo, en su obra de Los Trabajos y los Días. Nos plantea el famoso mito de las edades. Aquí en el mito de las edades, sin que me dé explicación alguna, lo que hace Hesíodo es que nos menciona que de repente nace una estirpe de oro que es creada por los titanes, y esta estirpe no tenía preocupaciones, no envejecían, no tenían dolor, no tenían que trabajar, sino que la tierra propiamente les daba los frutos de los cuales ellos podrían alimentarse, y pues precisamente no tenían que trabajar, vivían muy alegres como los dioses, y esta estirpe de oro moría sumidos como si estuvieran soñando, como si se quedaran dormidos. Zeus decidió, por mandato de Zeus, que una vez que murieran estos hombres de estirpe dorada, se convirtieran en daimones o en démones, que eran dioses menores protectores de los hombres, lo que podríamos más o menos asemejar a lo conocido en la tradición judío-cristiana como ángeles de la guarda, o Pepe Grillo, ¿no?, para Pinocho. El ejemplo más claro de estos démones es aquel daimón que Sócrates le decía y le explicaba qué estaba bien y qué estaba mal. Nuevamente, sin mediar explicación alguna, Hesíodo nos menciona que los dioses olímpicos crean una segunda estirpe llamada la estirpe de plata.
Esta estirpe era muy inferior a la estirpe anterior, tanto en aspecto como en inteligencia, y nos explica que durante el periodo de 100 años la madre vivía con su hijo, más bien al revés, perdón, el hijo vivía con su madre, y pasado este periodo de 100 años tenían un periodo muy corto de adolescencia, en el que finalmente llegaban a un sufrimiento a causa de su ignorancia y finalmente morían. La causa de desaparición de esta estirpe fue la ira de Zeus, puesto que no presentaban los debidos sacrificios a los dioses, y por ello Zeus decide hundirlos a todos en la tierra. Aquí hago un pequeño hincapié y ahí menciono a Pandora, porque en la estirpe anterior únicamente existían hombres del género masculino. Aquí es la primera aparición de la mujer con Pandora, siendo ella creada por los dioses por orden expresa de Zeus. Le ordena a Hefesto que modele de barro una figura femenina parecida a las diosas, y a cada una de las diosas les ordena llenarla de cierto tipo de características y situaciones en específico, que a fin de cuentas eso significa Pandora, ¿no? Como el regalo de todos. En la tercera estirpe, a diferencia de las dos anteriores, fue creada nada más por Zeus y fue llamada la estirpe de bronce. Esta estirpe de bronce fue una estirpe muy soberbia y solamente les interesaba hacer la guerra, lo cual pues los llevó a perecer. Esa fue la causa de desaparición de esta tercera estirpe. Se mataron los unos a los otros y pues no quedó nada de ellos. La cuarta estirpe fue también creada por Zeus y fue llamada la estirpe divina de los héroes o de los semidioses. En esta cuarta estirpe fueron más justos y virtuosos que la estirpe de bronce, y ellos alcanzaron su fin porque pues también participaban en la guerra. Principalmente dos acontecimientos importantes tenemos aquí: el mito de los 7 contra Tebas o la famosísima guerra de Troya. La última estirpe, que es la que tenemos hoy en día y todos nosotros formamos parte de ella, es la estirpe de hierro, que igual fue creada por Zeus. Hesíodo textualmente nos señala que la fatiga y la miseria los persigue día y noche. Los dioses les procuran inquietudes. Los hijos al nacer no se parecen a su padre ni a su madre. El anfitrión no aprecia a su huésped, ni el amigo a su amigo, y entre hermanos no se quieren como antes. Ningún reconocimiento se hace para el justo, sino que es aplaudido el malhechor y el hombre violento. La envidia acompaña a todos los seres miserables y ya no existe remedio para el mal. Ahí ustedes me podrán compartir si están de acuerdo o no con Hesíodo en lo que señala de esta estirpe y un poquito de analogía de lo que vivimos día a día hoy. Después pasamos a ver la comparativa de la creación por los diferentes autores restantes que tenemos, ¿no? Y lo que quiero que ustedes rescaten de esta tabla comparativa es precisamente el material con el que fueron creados los seres humanos, para concluir que en la mayoría de los casos, salvo específicamente en el caso de Platón, en Opiano y en Ovidio, la mezcla o el material del cual está hecho el ser humano es de barro o de el conjunto, ¿no? Lo que forma el barro, que es tierra con agua, con sus excepciones, como es Platón, que nos dice que el material es hecho de tierra y fuego. En el caso de Opiano nos dice que la sangre derramada por los titanes en la titanomaquia se mezcla con la tierra y logra hacer una especie de barro del cual nacen los seres humanos. Y nuestro poeta, nuestro autor en estudio propiamente nos arroja 4 posibles inicios o cuatro posibles materiales de los cuales viene el ser humano. El primero de ellos no nos lo menciona, pero sí hace un especial hincapié en que el creador fue el Dios creador de todas las cosas. Aquí los grandes filólogos han tenido debates incansables para tratar de llegar a saber quién es este Dios creador de todas las cosas, y han llegado a la conclusión de que Ovidio lo hizo con toda la intención del mundo para lograr atraer al mayor público posible
a su texto, a su obra. Dos filólogos, que son Fernández Corte y Josefa Cantó Llorca, tratan de identificar a este Dios creador de las cosas, ya sea desde el Dios estoico hasta el demiurgo platónico, o también, en su caso, plantean la posibilidad de ser el Dios aristotélico. En todo caso, pues parece ser que la vaguedad de nuestro poeta latino es precisamente ese, llegar al mayor número de personas para atraer su atención con su obra. En la segunda posible material de donde vienen los seres humanos, nos menciona que es tierra y agua, como lo vimos ya anteriormente. En la tercera nos dice que es tierra y la sangre derramada por los gigantes en otra guerra que tuvieron los olímpicos con los gigantes en la gigantomaquia. Y finalmente retoma un poco del mito de las edades que ya vimos con Hesíodo, pero aquí se salta la edad de los héroes. Aquí lo que les comento, quiero que rescatemos. Me encantaría pasarme horas aquí contándoles cada uno de los mitos, pero pues abusaría de su amable tiempo y sería una exposición interminable. Lo que quiero que rescaten de la tabla es que principalmente en su mayoría el elemento del cual es creado el ser humano es el barro, o lo que conforma el barro, que es agua y tierra, salvo sus excepciones. Así como en la gran mayoría de los casos el dios creador es Prometeo, el titán Prometeo. Pasando al segundo módulo o al segundo bloque, vamos a ver el castigo de Júpiter para los romanos, o Zeus para los griegos, hacia la raza humana, precisamente por la culpa de una persona llamada Licaón. Resulta que existían rumores por la antigua Grecia, por toda la Hélade, de que el rey Arcadio, Licaón y sus hijos eran impíos, que cometían actos impuros y cosas prohibidas. Había una fama bastante peculiar del rey Licaón. Tanto es así que los rumores llegan al Olimpo y Zeus decide bajar hacia la región de Arcadia para comprobar esta situación. Se transforma en un viajero o en un mendigo, depende de la versión del mito que se consulte, y pide asilo en el palacio de Licaón precisamente para tratar de comprobar o desmentir estos rumores que han llegado a sus oídos. Licaón lo recibe, es hospitalario, y a su vez es advertido por sus adivinos del palacio de que el huésped se trata de una divinidad. Licaón manda asesinar a un niño o a un rehén capturado o a uno de sus 50 hijos, depende del mito consultado, y ordena preparar un banquete para servírselo al huésped y así comprobar su identidad y si es verdad lo que les está diciendo sus adivinos. Finalmente Zeus es invitado a la mesa y al darse cuenta de que el platillo que tiene enfrente es de carne humana, pues se enfurece. En ese mismo instante se para, voltea a la mesa y así revela su verdadera identidad. Zeus, pues fúrico, totalmente iracundo, fulmina con sus rayos a los 49 o 50 hijos restantes de Licaón, mientras que Licaón trata de escapar corriendo de su palacio y Zeus termina por incendiar y destruir lo que queda de este palacio del rey Licaón. Zeus fue tras Licaón, tras este rey que, bueno, no podemos escapar a la divinidad bajo ningún argumento o todo lo que podamos llegar a hacer, y lo convierte en lobo por el insulto que le había causado, ¿no? Por esta acción impía. Me voy a permitir leer de manera textual en 2 o 3 ocasiones a lo largo de la exposición el texto íntegro de la traducción del texto de las Metamorfosis, que es la edición de la editorial española Gredos del año 2019, para poder transmitirles un poquito mejor cómo el poeta plasma esta situación. Nos dice que él, haciendo alusión a Licaón, huye aterrorizado y al llegar a un paraje silencioso empieza a aullar e intenta hablar en vano. La rabia de su carácter se acumula en sus fauces y emplea contra los rebaños sus habituales ansias de matar.
y también ahora disfruta con la sangre. Sus ropas se transforman en pellejo, sus brazos en patas. Se convierte en un lobo, pero conserva las huellas de su antigua imagen. Las mismas canas, la misma expresión violenta, los ojos brillan igual y su aspecto es igualmente fiero. Pues quiero presentarles a nuestro queridísimo Rey Arcadio. Lo pueden conocer hoy en día, a este Licaón pictus, o perro salvaje africano. Precisamente el nombre de Licaón deriva etimológicamente de la palabra griega lukos, que significa lobo. Y no solamente eso, sino también la palabra licantropía proviene de licánthropos, también de licus, que significa lobo, y de anthropos, que significa ser humano. Este mito, detrás de cada mito siempre hay una explicación, un tratar de explicar las cosas. Para los antiguos, antes de que existiera la ciencia o antes de que fuera instalado el método científico, tenían que explicarse a sí mismos las cosas. Entonces, siempre detrás de un mito existe una explicación. Este mito del rey Licaón era transmitido de generación en generación para evitar que los antiguos practicaran el canibalismo. Sabemos que muchísimo tiempo atrás, no sé, tal vez en la edad de las cavernas, se llegaba a practicar el canibalismo, y para ir acabando con eso, conforme la civilización, el ser humano fue avanzando, pues precisamente este mito sirvió de justificación para evitar el canibalismo en lo que fue el pueblo, en un inicio heleno y después también romano. Aquí vamos a abordar un poquito del diluvio como tal, el mito del diluvio que narra Ovidio, en el que nos dice que pues prácticamente Zeus, completamente iracundo y fúrico por la gran afrenta que le ha realizado, que ha hecho el rey Licaón, sube al Olimpo y en ese mismo instante determina convocar una asamblea divina, una asamblea de los dioses. Zeus decide de manera arbitraria comunicarle a los dioses que ha decidido terminar con la raza humana debido a esta falta tan grande que ha cometido el rey Licaón. No es la primera vez que Zeus castiga a toda la humanidad por culpa de un solo ser o de un solo dios, y comienza a amontonar nubes, comienza a llenarlas de rayos y provoca una lluvia abundante que empieza a inundar el mundo antiguo. Le ordena asimismo a Poseidón desbordar los mares y los ríos de su cauce natural para lograr mayor efectividad en su tarea que ha prometido realizar. Para su mala suerte, pongámoslo así, una pequeña pareja de mortales, siendo Deucalión y Pirra, logran sobrevivir a esta gran inundación, a este diluvio, en una pequeña barca que nos puede hacer un poquito de alusión a la famosa Arca de Noé, que bueno, eso también vamos a especificar, que en el mundo de la mitología todo está interconectado. Ya lo decía Jung, existe el inconsciente colectivo, o también lo fabuloso de la naturaleza de la divinidad, como nos dice Joseph Campbell, es para realmente conocer la naturaleza divina es necesario saber y conocer o estudiar todas las mitologías, todas las religiones, todos los ritos y todas las costumbres de todas las civilizaciones y pueblos en el mundo para poder tratar de llegar a entender la divinidad. Es por eso que todo está interconectado, y vamos a más o menos tener ejemplos o analogías en todas las mitologías y en los relatos. Entonces resulta que Deucalión y Pirra se salvan en esta pequeña barca y llegan al monte Parnaso. Al darse cuenta Zeus de esto, le ordena a las nubes que deje de llover, y asimismo le ordena a Poseidón que obligue a los ríos y a los mares que retomen su cauce normal. Esta pareja de sobrevivientes
descienden de la barca en la cima del monte Parnaso, donde se encuentran las rocas Fedríades, y levantan una súplica a la divinidad. Este matrimonio era pues muy devota y muy religiosa. Tan es así que los dioses olímpicos se apiadan de ellos y deciden, a través de Temis, revelarles un oráculo sobre cómo ellos podrían llegar a repoblar la tierra. Siguiendo este oráculo de Temis, Deucalión y Pirra logran repoblar la tierra. ¿Y cuál fue el oráculo? ¿Qué es lo que les decía el oráculo a Deucalión y Pirra? Les dijo de manera literal: alejaos del templo, cubríos la cabeza, desatad el cinturón de vuestros vestidos y arrojad a vuestra espalda los huesos de la Gran Madre. Pirra de manera inmediata se negó a realizar este ultraje a la tumba de su madre Pandora, ¿no? A arrojar los huesos de su madre. Dijo: ¿cómo es posible que me ordene la divinidad a hacer eso? Yo me niego rotundamente. Pero su esposo Deucalión le respondió: o mi sagacidad me engaña, o los oráculos son piadosos y no aconsejan nada malo. La Magna Madre es la tierra. Creo que llama huesos en el cuerpo de la tierra a las piedras. Eso es lo que se nos ordena arrojar detrás de nosotros. Entonces, como lo estamos viendo aquí en la imagen, en la diapositiva, Deucalión y Pirra desatan sus vestiduras, se cubren la cabeza y empiezan a caminar para aquellas piedras que van encontrando en su camino, recogerlas y arrojarlas tras de sí. Las piedras que arrojaba él iban tomando forma humana de hombres, y aquellas que arrojaba tras de sí Pirra se convertían en mujeres. Si nosotros hacemos el experimento y nos colocamos de pie, agarramos una piedra o algo menos invasivo para no causar algún tipo de accidentes, vamos a decir una hoja de papel arrugada, vemos que al momento de arrojar tras de nosotros este objeto, tiende a caer, tiene una trayectoria y tiende a caer por su propio peso y la gravedad de la Tierra. No es una trayectoria lineal en el que pudiésemos decir que hasta que se tope con una pared o un árbol podría terminar con su trayectoria, sino simple y sencillamente por el propio peso y la gravedad tiende a caer de un punto A un punto B. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante y no me quiero adelantar. Vamos a ver de manera un poquito rápida la comparativa del diluvio que nos comentan algunos otros autores grecolatinos y la aparición precisamente de los llamados pueblos piedra. En primera instancia, Apolodoro, este gramático y mitógrafo ateniense a quien se le atribuye la obra de la Biblioteca Mitológica, un gran compendio de los mitos, nos dice que Zeus dispuso, porque se le ocurrió a Zeus destruir a la raza de bronce. Prometeo le aconseja a su hijo Deucalión construir un arca. El mito específicamente nos señala un arca. Deucalión sigue su consejo, construye esta arca, guarda todo lo necesario en ella y se embarca con su esposa Pirra. Llegan al monte Parnaso después de este gran diluvio y obviamente ofrecen un sacrificio a Zeus. Zeus se apiada de ellos y decide enviarles al mensajero divino, que es Hermes, para que les concediera lo que ellos desearan. Ellos eligieron que nuevamente existiera pues la raza humana, ¿no? Entonces les da instrucciones específicas que tienen que ir recogiendo las piedras para arrojarlas tras de sí y así repoblar la tierra. De igual manera, las piedras que arrojaba Deucalión se convertían en hombres, las piedras que arrojaba Pirra se convertían en mujeres. Después, Higino, este fabulista, nos comenta que Faetón, el hijo de Helios, inexperto, le pide a su padre que le dé la oportunidad de conducir el carro solar solamente por un día, a lo cual pues Helios se niega, pero al final de cuentas lo decide convencer.
Obviamente nuestro joven e inexperto Auriga pues no sabe controlar a los corceles de fuego y pues los desboca, provocando primeramente que el carro solar caiga en picada, acercándose demasiado a la Tierra y quemando todo a su paso. Es así como los griegos, recordemos que detrás de un mito siempre hay una explicación, los griegos así explicaban el por qué la parte, el norte, la parte superior de África era terreno árido, está el desierto, porque Faetón quemó todo cuando se le desbocaron los corceles solares. Así también explicaban el tono de piel de los etíopes, ¿no? Que decían que su tono de piel era oscuro, puesto que Faetón los había quemado por acercarse tanto a la Tierra. En su intento desesperado, Faetón, por tratar de recuperar este movimiento del carro solar, jala las riendas demasiado y provoca que los corceles empiecen a subir demasiado, con lo que Faetón se aleja de la Tierra, y así es como los polos se congelan porque no les llega suficiente calor. Finalmente Zeus, al darse cuenta de esto, pues encuentra el pretexto perfecto para acabar con la raza humana, diciendo, bueno, mato dos pájaros de un tiro. En primera es pues apago el incendio que provocó Faetón, y en segunda pues acabo con los seres humanos. Deucalión y Pirra, para la mala suerte de Zeus, terminan salvándose en una pequeña balsa, y al elevar sus plegarias hacia Júpiter, se apiada de ellos, o Júpiter para los romanos, Zeus para los griegos, y les brinda nuevamente este oráculo, ¿no? Les ordena que arrojen piedras tras de sí para poder repoblar la tierra. Otro autor, que es Píndaro, dentro de su olímpica novena, nos señala que, de manera muy sucinta, que Deucalión y Pirra fundaron una raza de piedra, de origen entre ellos igual. A esta raza se le llamó Laoi, es decir, como tal, piedras, y aquí es donde empezamos un poquito a entrar en la materia también etimológica y el significado. Estamos desentrañando el significado de lo que significa ya la piedra como tal en nuestro mito. Por su parte, Virgilio, un poeta latino, nos dice, tanto Deucalión como Pirra lanzan piedras tras de sí para formar esta nueva raza de seres humanos, y a esta raza se les califica como empedernida, ¿no? También empezamos a ver o a darnos cuenta de que ya la están calificando y haciendo alusión a las piedras, que es de donde nacen estos seres humanos. Por último, el último autor consultado, además del mito de las edades que ya vimos un poco atrás, nos menciona en su obra, que desgraciadamente hoy la tenemos perdida, la obra llamada Las Grandes Eas, o también conocida como el Catálogo de las Mujeres. Nos menciona en este fragmento 234, que los filólogos han tenido la ardua tarea de tratar de volver a compilarla o de rescatar lo más que se puede a través de menciones indirectas en otras obras de diversos autores. En este fragmento numerado como 234, nos dice Hesíodo que existió alguna vez un rey, llamado Locro, que fue conductor de los pueblos piedra, los pueblos llamados Léleges, y que precisamente anteriormente Zeus le otorgó a Deucalión y Pirra como los pueblos piedra que fueron recogidos de la tierra. En esta diapositiva que sigue, ya entramos como tal al bloque 3, que es el origen etimológico, ya un poquito más científico, de tratar de explicar qué relación tienen las piedras con el ser humano y su papel fundamental en nuestro mito en estudio, ¿no? El origen etimológico de la relación de estos llamados pueblos piedra. Aquí es muy curioso porque la palabra en griego las, en castellano lo podríamos traducir o significa piedra.
La palabra laos significa persona, y muchas personas obviamente pues hacen un pueblo, y de la conjunción de ambas nace la palabra laoi, que significa precisamente personas, es decir, personas es igual a pueblo. Como lo podemos ver en esta tabla, ahí les puse la palabra en griego, su traducción al latín y asimismo en español. En griego vendría siendo la palabra laas, en latín sería lápiz y en español es piedra. En griego es laos, lo que en latín venía siendo hominem o turba, y en español es persona, muchedumbre, y también es considerada como pueblo. La palabra laoi, en latín populus o opidium, es el plural de las personas, es decir, muchas personas es igual a un pueblo. Lo curioso aquí es que si para nosotros no tiene razón de ser ni pies ni cabeza, una palabra con la otra no tiene relación, puesto que pudiésemos llegar a defender el hecho de que piedra y pueblo inician con la letra P, y es lo único que tenemos en similitud, ¿no? de estas palabras. Ahora imagínense, para nuestro poeta Ovidio, en latín no tenía razón de ser lápiz, ni mucho menos hominem o turba. Pero si nos echamos un poco más atrás en el tiempo, en el griego antiguo sí encontramos este juego de palabras en lo que es las, laos y laoi. Es muy curioso que recordemos que antes de la escritura los mitos eran transmitidos de manera oral. Se juntaba la gente alrededor de las fogatas, ¿no? Y los aedos, los llamados aedos, eran quienes cantaban estos mitos, y de manera muy ingeniosa lograron un juego de palabras con las piedras y las personas, con las y con laos, formando así los famosos pueblos piedra. Al transmitir de manera oral estos mitos extensísimos, y no solamente se memorizaban uno, sino que conocían demasiados y tenían que irlos contando de pueblo en pueblo. Ellos trataban que los versos terminaran e iniciaran con palabras que rimaran entre sí, y es así como de manera muy ingeniosa logran realizar este juego de palabras entre la as y la os para terminar derivando en laoi. Esto también para justificar un poco, no solamente tratar de ser coherente en lo que iban contando pueblo tras pueblo, ¿no? y de ir recordando este tipo de estrategias como las mnemotecnias, ¿no? que conocemos y que utilizamos todos, sino también para justificar un poco el origen que ya vimos anteriormente con otros autores de los pueblos, de las personas que fueron creadas a través de barro. El barro endurecido con el paso de los años o incluso de los siglos se vuelve una piedra, lo cual refuerza un poco más esta situación del origen del ser humano. Aquí aparecen por primera vez los llamados léleges, que son estos pueblos piedra, ¿no? Y ¿qué tienen que ver los léleges en la mitología grecolatina? Bueno, pues, ¿qué significa la palabra lélege? Léleges significan, proviene del ego. Léleges derivan del ego, y lego significa recoger. Recordemos ese fragmento 234 de la obra de Hesíodo que mencioné hace unos instantes, que nos mencionan que los pueblos piedra fueron otorgados por Zeus en su momento a este famoso rey Locro en forma de pueblos piedra que fueron recogidos, fueron legó, recoger, legó de la tierra, es decir, los léleges, estos laos fueron legó, fueron léleje, ¿no? Fueron recogidos. Dentro de la mitología podemos encontrar muchos mitos, ¿no? que mencionan a los léleges, a estos pueblos piedra,
Sin embargo, pues traje para ustedes 4 específicamente que pude yo rescatar, que para mí son los más importantes. Dentro de la guerra de Troya aparecen estos léleges, estos pueblos piedra, porque nos menciona Homero que junto con los pelasgos y los caucones, los léleges fueron aliados del ejército troyano en esta mítica guerra de Troya, reforzando sus huestes. Por otra parte, tanto Apolodoro como Pausanias nos señalan que existió un rey léleje que no estaba en la Tróade o en la península anatólica, lo que hoy es Turquía, sino que estaba en la península del Peloponeso, en el área de la Lacedemonia, o también conocida como Laconia. Este rey precisamente reinó sobre los léleges, y estas personas, al ser súbditos del rey léleje, toman su nombre como si fuera un epónimo, si me permiten hacer la comparación, además que la cuestión del epónimo es para ciertas áreas específicas de territorio. Vamos a hacer una analogía: al ser yo súbdito o subordinado del rey léleje, pues entonces me convierto en un léleje, y así es como se forma, de acuerdo a Apolodoro y Pausanias. En este tercer mito o relato también encontramos a los léleges gracias a las letras del geógrafo Estrabón, que nos menciona que los léleges habitaron en la ciudad de Pédaso, una de las 9 dinastías de la Tróade, que es decir, precisamente cuando se desata la guerra de Troya, al ser una de las 9 dinastías, pues acudieron a ayudar a los ciudadanos de Ilión contra los aqueos o griegos. Finalmente no se ponen de acuerdo Heródoto y Tucídides con sus antecesores, y nos dicen que ni vivían en la península del Peloponeso, ni tampoco en lo que hoy es Turquía, sino vivían en medio, en el mar Egeo, en las islas Cícladas. Nos menciona que los pueblos, los carios léleges, habitaban las islas Cícladas y fueron dominados por el rey Minos, sin que estuvieran obligados a pagarles tributo alguno. El único acuerdo que tenían era que cuando precisamente iban a la guerra, pues se les convocaba para reforzar las huestes y así pues lograr ganar estas batallas que tenía el rey Minos. Por último, en este apartado vamos a ver el papel de las piedras en 4 mitos que les quiero explicar de manera muy sucinta. El primero de ellos, y creo que es el más conocido para ustedes, es el nacimiento de Zeus y el engaño que realiza su madre Rea con Cronos, puesto que al momento de que Cronos castra a su rey, a su rey y a su padre Urano, precisamente lo destrona del reino, y Urano le advierte, le lanza esta maldición diciéndole que él va a tener un hijo que le va a hacer lo mismo, lo va a destronar y va a ocupar su lugar en el trono. Cronos, aterrado por el cumplimiento de esta maldición, precisamente conforme iban naciendo cada uno de sus hijos, los iba devorando al instante. En orden cronológico, naciendo de mayor a menor, fue Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidón, y finalmente se logra salvar a Zeus. ¿Cómo? Rea, harta de que haya devorado a sus 5 hijos anteriores, acude a sus padres, a Cronos y a la madre tierra, a Gaia, y les pide consejos de qué puede hacer para evitar que sea devorado su último hijo, ¿no? De la cual pues está embarazada, está gestando. Sus padres le mencionan a Rea que vaya a la isla de Creta y que deje al cuidado de la cabra Amaltea al pequeño Zeus, y lo deje custodiado por los autóctonos curetes. Estos curetes, además de custodiar al pequeño Zeus, tienen una doble función. También cuando el pequeño Zeus, como todo bebé, comenzaba a llorar, los curetes empezaban a chocar las espadas con los escudos para así mitigar el ruido de Zeus y que no llegara a oídos
de Cronos, ¿no? Y que no se diera cuenta. Ya que se realizó esta situación y que Zeus es escondido, Rea acude con Cronos y le da una piedra envuelta en telas. Cronos sospecha lo más mínimo y se la come. Se la come de un bocado y pues dice, bueno, asunto arreglado, sexto hijo devorado. Con el paso del tiempo, obviamente Zeus crece y decide pedirle el consejo a la diosa Metis, la diosa del conocimiento, que lo ayude a recuperar a sus hermanos. Y la diosa Metis le da una poción, la cual al ser ingerida por Cronos, Zeus se la da a su padre Cronos, y al ser ingerida, entonces Cronos empieza a vomitar de atrás para adelante los hijos que se había tragado. De atrás para adelante, lo primero que expulsa es la piedra, seguida por Poseidón, después Hades, Hera, Deméter y Hestia. Aquí lo que quiero rescatar, y que ya vamos a empezar a concluir un poquito con nuestro objetivo de la investigación, es el papel fundamental que tienen las piedras, espero no adelantarme, que marcan un inicio y un final. Marcan un final al momento en que Cronos devora a este último hijo. Es el final en el que Cronos deja de devorar a sus hijos, pero a su vez es el renacimiento, marca el inicio del nuevo nacimiento de los hermanos de Zeus. Entonces las piedras delimitan un inicio y un final. En el segundo mito que les quiero compartir es el castigo de Tántalo. Tántalo era rey de Cípilo, era hijo de Zeus, y al ser hijo de Zeus, pues se le invitaba a que compartieran el banquete en el Monte Olimpo. Como todo ser humano, pues bueno, somos un poco presumidos y unos tantos engreídos también. Empieza a presumir en la humanidad de que él es invitado a los banquetes en el Monte Olimpo, y además no solo eso, también empieza a esparcir lo que escucha de los dioses cuando se sientan a platicar, y pues los asuntos divinos que son pues muy delicados los empieza a esparcir en la humanidad. También les roba un poco del néctar divino, que es la ambrosía, y lo empieza a repartir con sus compañeros y amigos, a lo cual los dioses se enojan demasiado con él, y a manera de disculpa a Tántalo se recurre la maravillosa idea de invitarlos a un banquete a su palacio. Lo que no hizo muy bien nuestro rey Tántalo fue precisamente violar la ley divina de matar a su hijo Pélope y servírselos en banquete a los dioses, ¿verdad? Como ya vimos a inicios de la exposición, pues no hizo caso a lo que se le contó del rey Licaón, y pues decidió que era buena idea matar a su único hijo y servirles este banquete, ¿no? Nuevamente la cuestión del canibalismo. Los dioses, obviamente, al darse cuenta de esto, no ingieren el platillo, y la única diosa distraída fue Deméter, que ella se encontraba bastante deprimida y distraída por la pérdida de su hija Perséfone. Fue la única que llegó a ingerir un pequeño pedazo de este banquete, y por ello Zeus decide castigar a Tántalo en el Tártaro, lo que para nosotros, los cristianos católicos, vendría siendo el infierno. Para los griegos era el Tártaro. Y el castigo de Tántalo, ¿en qué consistía? Consistía en que Tántalo iba a tener hambre y sed eterna, no las iba a poder mitigar. Estaba sumergido en una especie de lago, con el agua que le llegaba hasta el cuello, y al momento de que Tántalo trataba de tomar un pequeño sorbo del agua, bajando un poco la cabeza, el agua descendía y se metía prácticamente en el suelo, a la profundidad de este lago, evitando que Tántalo pudiera pues calmar un poco su sed. De igual manera, un pequeño árbol con frutos estaba plantado a orillas de este lago. Al momento de que Tántalo se estiraba para tratar de alcanzar estos frutos que pendían sobre su cabeza, el aire soplaba muy fuerte y hacía que las ramas
se alejaran de él y pues no podía alcanzar estos frutos y no podía calmar su hambre. No conforme con eso, Zeus además colocó una gran piedra sobre Tántalo con unas cadenas, y precisamente Tántalo pensaba 2 veces tratar de alcanzar estos frutos, puesto que si el viento soplaba muy fuerte, pues le podía caer esta gran piedra, pues terminando con su miserable vida después de la muerte, lo que también nos marca precisamente un inicio y un final. Vuelvo a reiterar, el inicio del castigo y el posible final. ¿Qué pasa si me cae la piedra? ¿Qué pasa si le cae la piedra a Tántalo? En el siguiente mito vemos a Sísifo. Sísifo fue condenado por Zeus a pasar la eternidad en el Tártaro, prácticamente por estar de chismoso. Zeus le revela a Sopo que su hija Europa había sido raptada por Zeus. Entonces Zeus se enoja demasiado con Sísifo y lo condena a estar en el Tártaro, y aquí depende de la versión del autor, la versión del mito que se consulte, ya sea que Sísifo hiciera rodar una piedra cuesta arriba o la cargara sobre sus espaldas, ¿no? Según la versión consultada, del punto A al punto B, de las faldas del monte hasta la cima. ¿Para qué? Para que una vez que terminara de subir esta gran piedra, la piedra por sus propios medios rodara cuesta abajo y pues tendría que volver a empezar. Nuevamente marca un inicio, el inicio que es en las faldas del monte, ¿no? Y el final, que es cuando se llega a la cúspide. Del punto A al punto B tenemos un inicio y tenemos un final. Un único pasaje de los muchos que existen en la guerra de Troya que tratan sobre piedras, ¿no? El más destacable para efectos de nuestra investigación fue cuando precisamente llegan los barcos de los aqueos o griegos, cuando llegan a la península anatólica, a la Tróade. Los troyanos lo primero que hacen es tratar de evitar que desembarquen. ¿Y qué es lo primero que se les ocurre? Empezar a aventarles piedras. Desgraciadamente no logran su cometido, y la primer muerte es del troyano Signo, que precisamente Aquiles, con una piedra que logra tomar de estas piedras que le están arrojando, la regresa, y de un golpe certero, de una pedrada, termina con la vida de este troyano Signo, ¿no? Con lo cual las piedras nos marcan el inicio de la guerra de Troya, pero también marcan el final de la vida de este troyano Signo. Un inicio, nuevamente vemos, y un final. Por último, para también tratar un poco la cuestión de la hipótesis a plantear, vamos a ver de manera rápida el andar de Helios y Selene por la bóveda celeste, estos gemelos que se encargan todos los días de recorrer del punto A al punto B, y qué efecto tiene con nuestra investigación. Bueno, Helios para los griegos, Apolo para los romanos, es hijo de la titánida Tea y del titán Hiperión. Después de la titanomaquia, como fue uno de aquellos titanes que se rebeló a su clan y apoyó a los dioses olímpicos, Zeus decide no enviarlo al Tártaro y no castigarlo, sino al contrario, le otorgó la tarea diaria de conducir el carro celeste jalado por 4 corceles de fuego y llevar con él la luz a los seres humanos y también a los dioses día con día, ¿no? Llevar este carro celeste, este trayecto por la bóveda del punto A al punto B. Esta tarea Helios la lleva a cabo ayudado o auxiliado de sus hijas las Horas, quienes también eran sus caballarangas. Las Horas, las diosas Horas, son relacionadas no solamente con las 12 casas del zodiaco, sino también con las 4 estaciones del año. Entonces, Helios, auxiliado por sus 12 hijas las Horas, iba día a día en este camino, en este trayecto que tenía que realizar todos los días. Era auxiliado
sus 12 hijas en cada una de estas 12 estaciones que iban guiando este trayecto diario, del punto A al punto B. Ahí les dejo unas pequeñas referencias para que ustedes puedan ver más a fondo o estudiar esta situación, dado que abusaría demasiado entrando en detalles de su amable tiempo. Pueden consultar las Dionisíacas de Nono de Panópolis, a Quinto de Esmirna en las Postoméricas, y también propiamente a nuestro autor en estudio, a Ovidio en las Metamorfosis. Por su parte, Selene para los griegos, Diana para los romanos. Al ser obviamente hermana de Helios, pues también es hija de la titanide Tea y del titán Hiperión. También Selene decide apoyar en la titanomaquia a los dioses olímpicos, con lo cual Zeus la condecora con la tarea diaria de salir. Una vez que su hermano ha aterrizado, ella tiene que conducir su carro únicamente jalado por dos corceles blancos. Mientras que precisamente su hermano Helios regresa de forma, si puedo utilizarlo de manera marítima o a través del agua, en un caldero de oro, descansando para nuevamente llegar al punto A y partir con la tarea diaria de llevar la luz al mundo terrenal. Lo curioso de Selene es que, como también su hermano Helios mide el tiempo humano, Helios en cuanto a las horas del día y en su conjunto a las estaciones del año, Selene mide el paso del tiempo a través de sus fases lunares. Se dice que cada que Selene completaba, ¿no? Específicamente nos dice Nono de Panópolis en sus Dionisíacas, cada que Selene completaba el círculo reluciente entre sus cuernos, es decir, cada vez que había un ciclo de fases lunares, pasaba un mes. Los embarazos en la antigua Grecia se medían literalmente en meses lunares. Los embarazos duraban exactamente 10 meses lunares. Se tomaban los 9 meses de gestación y el último mes, el 10º mes, era el considerado aquellos días posteriores en el que la mujer daba a luz, en el que se daba el parto, ¿no? Ese cachito contaba como el 10º mes. Entonces, para los antiguos griegos, los embarazos eran medidos en 10 meses lunares. No solamente miden el tiempo, sino también vemos que Selene es considerada como una diosa dadora de vida, ya que es una de las tantas diosas que asisten en los partos, tanto mortales como también de las divinidades. Y Helios, por su parte, también es considerado como dador de vida al nutrir la vida vegetal. Con su calor nacen las plantas, los seres vivos también recibimos vitamina D. Por lo tanto, los gemelos celestes también son dadores de vida. No me quiero adelantar, vamos a la siguiente diapositiva, ya me voy a adelantar un poco. Aquí nada más quiero ejemplificarles un poquito de lo que es el recorrido solar, como lo están viendo en la pantalla. No hay nada más que decir. Este recorrido que realiza tanto Helios como Selene, del punto, ya dijimos, del punto A al punto B. Lo que nos recuerda precisamente lo que yo les mencionaba momentos antes: si nosotros arrojamos un objeto tras de nuestras espaldas, como lo hacía Deucalión y Pirra, el objeto va de nuestro puño y cae de manera natural al suelo por la gravedad. Va del punto A al punto B. Tienen un inicio y un final. Esto lo vemos en el recorrido solar y también lo vemos en el recorrido lunar, que es prácticamente lo mismo. Para finalizar, vamos a pasar al último módulo, que es las conclusiones y la comprobación de la hipótesis, para ver si estábamos un poco errados o muy errados, o le atinamos un poco. Pero antes de ello, me gustaría por última vez leerles un extracto de la obra de Pausanias en su obra Descripción de Grecia, para rememorar un poco, recordar esta cuestión del barro y de las piedras, ¿no? Nos menciona, haciendo alusión, ¿no?, que 2 piedras, cada una de un tamaño como para cargar un carro,
tienen el color del barro, ¿no? Un carro de jalado por corceles, no un carro de la actualidad, ¿no? Dice, tienen el color del barro, no de tierra, sino como de un torrente arenoso. Presentan también un olor muy parecido a la piel del hombre. Dicen que estas quedan todavía del barro del que fue modelada toda la raza de los hombres por Prometeo. Pues leído este pasaje, aterrizamos como tal en nuestras conclusiones. La primera de ellas es que Prometeo, salvo sus excepciones, es el creador definitivo del hombre, así como Hefesto es el creador definitivo de la mujer, siendo Pandora la primera mujer. El ser humano está hecho de barro, es decir, proviene de una mezcla de agua y de tierra, que como les mencioné en momentos anteriores, con el paso de los años, con el paso de los siglos, esta mezcla de agua y tierra, este barro se endurece tanto que forma una piedra. Respecto a los mitos que les mencioné, podemos rescatar que la piedra que se comió Cronos y que posteriormente vomitó simboliza precisamente el nacimiento de los dioses olímpicos, así como el inicio se encuentra marcado para la nueva humanidad al momento de que Deucalión y Pirra lanzan estas piedras. Las piedras simbolizan el nacimiento tanto de los dioses olímpicos como también de la humanidad al ser arrojados por Deucalión y Pirra. Y no solo eso, las piedras también, como les mencioné, delimitan, es un objeto o una herramienta práctica que nos ayuda a delimitar los caminos y los terrenos, para no estarnos peleando con los vecinos de que me toca más, me toca menos. Aquí están las piedras, aquí está delimitado. Así como las piedras delimitan terrenos y caminos, también delimitan edades, épocas y vivencias, como lo vimos hace unos instantes. Concluyendo ya, precisamente con esta acción que Deucalión y Pirra hacen al lanzar un objeto tras de sí, ¿verdad?, tienen la ilusión de que su problema terminara. Es decir, con el lanzamiento de estas piedras inicia la repoblación de la tierra y termina su suplicio. Vemos que hay un inicio y hay un final. La acción, otra de las conclusiones a las que llegué, es que la acción de lanzar algo tras la espalda es un hecho que acoge esperanza. Nosotros podemos verlo en la actualidad y les traigo dos ejemplos clarísimos de esta acción que seguimos haciendo, asemejándonos a Deucalión y Pirra. La primera de ellas es cuando nos ponemos espaldas a una fuente cualquiera y arrojamos una moneda con la esperanza de que se cumpla ese deseo que estamos pidiendo al momento de que la moneda toque el agua de la fuente, y que tenemos esa esperanza de lograr que se nos cumpla, ¿no? La otra de ellas es cuando vamos o asistimos a una boda, la novia lanza el ramo con la esperanza de que aquella mujer que logra atrapar el ramo pues se vaya a casar de manera próxima, si es que no está casada. Si está casada, pues se espera que tenga un matrimonio fructífero y que dure para siempre. Tal situación que no es para nada diferente a lo que hicieron Deucalión y Pirra en su momento: arrojar piedras tras de sí, acogiendo la esperanza de poder volver a repoblar la tierra. Otra acción que vemos hoy en día es cuando los arquitectos y los ingenieros civiles colocan la primera piedra en este tipo de construcciones o de proyectos que empiezan a realizar. La primera piedra marca nuevamente el inicio de esta construcción que van a realizar, y finalmente, bueno, pues con el último detalle finaliza esta tarea que se propusieron los arquitectos y los ingenieros civiles. Pero quiero que vean que todavía en nuestra actualidad las piedras marcan el inicio de algo, con este claro ejemplo, ¿no? Y con mucho respeto me permití colocar un versículo de la Biblia
no con el afán de ofender ni mucho menos, sino que tratar de encontrar analogía y de simplificar de mejor manera esta situación. Este versículo 18 de Mateo 16 nos menciona que Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, ¿no? Que significa piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Tomando en cuenta que Pedro o Petros significa piedra pequeña, y bueno, Petra significa piedra. Esto realmente pues nos refuerza un poco más lo hasta aquí concluido de nuestra investigación. Las piedras soportan, las piedras delimitan, y las piedras marcan el inicio y el final de las épocas y de las situaciones. Finalmente, aquí les pongo la hipótesis que traté de comprobar para refrescar un poco la memoria. Con toda esta situación de que si la madre tierra era fecundada por el agua del Ponto y de los ríos, que se formaba un tipo de huevos piedra, que al final, al momento de recibir este movimiento, haciendo alusión al trayecto diario de los gemelos celestes, pues se le daba este pequeño empujoncito que necesitaban para salir a la luz, ¿no? para que iniciara la vida. Estábamos un poco errados y concluimos, ¿no? La tesis, la conclusión a la que llego es que después del diluvio ordenado por Zeus, Deucalión y Pirra lanzaron tras de sí los huesos de la Gran Madre, dándoles el movimiento necesario para que iniciara su vida de conformidad con el camino diario de los gemelos celestes, es decir, para que tomaran forma humana y de esta manera fundaran los pueblos piedras, que estos pueblos piedras pues fueron los que repoblaron la tierra. Con esto no me queda más que agradecer su infinita atención, el tiempo que les robé y que me regalaron para poder asistir o para poder conectarse a través de Facebook. Y un último favor que yo les pido es que cualquier comentario, sugerencia acerca de qué les pareció la investigación o algo que me ayude a complementar esto, me lo hagan llegar al correo personal que están viendo ahí en la pantalla. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias Juan Manuel. Gracias. Y pues yo quería preguntar al público que tenemos aquí en el aula magna si tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran compartirnos. Si no, porque tengo acá algunas preguntas que nos están haciendo desde Facebook, pero pues primero las personas que están aquí, ¿hay algún comentario o pregunta? Adelante. Muy parecido a la Biblia. Muy parecido. Así es. Precisamente lo que nos mencionaba precisamente Jung, ¿no? El inconsciente colectivo, y esta cuestión de Joseph Campbell, ¿no? Lo que podemos traducir, lo que decimos hoy en día, todos los caminos llevan a Roma. Precisamente Joseph Campbell sostenía que para conocer precisamente la naturaleza de la divinidad es necesario estudiar en su conjunto todas las mitologías, todas las religiones, todos los ritos y todas las tradiciones de los pueblos y las civilizaciones para tratar de darnos una idea de lo que es la divinidad. Entonces, todo en su conjunto está relacionado y pues todos los caminos llevan a Roma, precisamente. Muchas gracias. Pues nada más para complementar lo que se comentó. Sí, de hecho es un poco extraño y a la vez interesante cómo ver las diferentes culturas, cómo todos tienen una idea de un Dios que está por encima de todo y que a veces no lo conocen. O sea, por ejemplo, los romanos tenían un altar en el que estaba vacío y decían que era para el Dios no conocido. Y por ejemplo, los aztecas también tenían un Dios supremo, o sea que de hecho poco se nombra acerca de él, es mucho más arriba que Quetzalcóatl. Y también no le podían nombrar a este Dios porque no comprendían
el poder que tenían, ni siquiera les había sido revelado. Igual los mayas también tienen historias del diluvio. Entonces, creo que hay algo de verdad en toda la historia, y creo que la conclusión que yo veo es que tenemos que tener una mente mucho más abierta, porque la historia no es a veces como nos la cuentan los libros. Hay que ir un poco más allá y tener la mente abierta para descubrir nuevas cosas y nuevas concepciones de nuestra propia humanidad y de cómo se relaciona esto con la espiritualidad y con la divinidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias, así es. Ok, pues gracias por los comentarios y por las observaciones. Yo te quería comentar algunas preguntas y comentarios que llegaron a través de Facebook. Bueno, te mandan saludos, comentan que está muy interesante la plática. Eric David Patiño Adán, te mandan felicitaciones. Está Marta Díaz Calderón, una muy buena presentación. Rigo Ardón nos dice que está muy orgulloso de ti. Muy bien. Larisa comenta excelente, felicitaciones. Luis Enrique Giordano nos hace una pregunta. Quisiera saber si hubo en consideración para la interpretación de las piedras el aspecto cotidiano agrícola de las culturas indoeuropeas del Mediterráneo, la recolección de las piedras conectada con la recolección de las piedras en los campos de cultivo de la zona helena, e intentar interpretar el mito de la metamorfosis como un mito agrícola. Ok. Como tal, bueno, muchas gracias a Luis por esta pregunta o este planteamiento. Como tal, desde el punto de vista de la agricultura, no me metí muy a fondo, y de hecho no les pude platicar, porque como lo comenté al inicio de la conferencia, de esta plática, traté de compactar lo más que pude mi trabajo de investigación. Desde el punto de vista agrícola, no. Sin embargo, en la investigación propiamente sí abordo una pequeña parte de lo que tiene la figura de la piedra como delimitador de caminos, lo que mencionaba, o de terrenos. De ahí que venga las llamadas ermas. Estas ermas eran aquellas que servían en la agricultura precisamente para delimitar estos campos, y del cual deriva el nombre de Hermes, ¿no? Que los griegos, en su afán de lograr un poco de protección en las puertas de sus casas, tenían a estos pilares que eran las cabezas de Hermes. La cabeza del dios Hermes era un pilar, y en medio del pilar tenían un falo erecto que hacía alusión a un mito pelágico muy antiguo, en el que nos mencionaba que precisamente las piedras fecundaban a la tierra. Al momento de colocar la piedra, de hundirla un poco, existía este tipo de fecundación. Como tal, vuelvo a repetir, no lo analicé desde el punto de vista de la agricultura, pero sí más o menos pues desde ese punto de vista de la piedra como objeto para delimitar, y que los griegos hacían esto en sus casas para lograr fecundidad en su matrimonio. Hermes, con el falo erecto, pues simbolizaba la solicitud de protección a este mensajero divino para lograr esa fecundidad en el matrimonio. Sería interesante analizarlo desde el punto de vista de la agricultura, y cómo no, me voy a dar la oportunidad. Ahí sí nos puede mandar un poquito más sus comentarios al correo electrónico, con mucho gusto, y claro, de eso se trata, de complementar este trabajo de investigación. Y muchas gracias por la observación. Ok, gracias. Y también, bueno, muchas felicidades por tanto conocimiento, Copsil. Y además de las felicitaciones de Rigo, él también nos hace una pregunta, que justo lo estuvimos ahorita como un poco comentando. ¿Existe alguna relación o parecido entre el mito griego y el libro del Génesis, de la creación del hombre a base de barro, ¿no? Esta similitud en la creación, que era parte de lo que comentaban, ¿no? Sí, claro está, como lo vimos a lo largo de la diferencia entre los autores en estudio, ¿no? Como pudimos ver, de manera general, por regla general,
el material del que está hecha la humanidad es precisamente el barro, ¿no? Y este mito del diluvio que precisamente menciona Rigo en el libro del Génesis, pues encuentra total relación con el diluvio griego, ¿no? Esto que específicamente nos mencionaba Apolodoro, sobre todo Apolodoro, es el que menciona una arca como tal, y es el que, haciendo alusión al libro del Génesis, que cuando Dios le menciona a Noé, ¿sabes qué? Construye un arca y mete un animal de cada uno, de cada sexo, de cada género, ¿no? Mételos y sálvate, ¿no?, de este gran diluvio. Apolodoro como tal es el único que menciona un arca, literal un arca, y que es por recomendación expresa de Prometeo hacia su hijo Deucalión, como lo hizo Dios con Noé. Entonces lo fabuloso es precisamente que la mitología está interconectada y no es que unos se copien a los otros, sino que simple y sencillamente, conforme más se estudia la mitología, conforme más vamos avanzando y vamos encontrando conexiones en ella, nos damos cuenta de que la verdad es una sola, contada de diferentes maneras, ¿no? Y por diferentes culturas, en diferentes momentos, ¿no? También esta coincidencia. Pues muy interesante, Juan. Yo me uno a las felicitaciones que te han estado mandando también. Estoy igual orgullosa del trabajo que has realizado. Han de saber que esta investigación pues es iniciativa de Juan totalmente y pues viene, ¿no?, de inspiración de los temas que has estado estudiando en los diplomados que llevas de Historia del Arte. Creo que es una investigación muy completa. Por supuesto que con el tema de las mitologías pues nunca acabamos, como dijiste al inicio, es algo que podemos seguir alimentando, algo que puedes seguir investigando y que puedes seguir extendiendo. Yo creo que valdría la pena continuar con esta investigación, quizá presentarla también en otros foros o hacer ya un texto impreso que nos permita el poderla compartir en revistas, en algunos otros foros quizá digitales también, para que pues llegue como a más personas. Te felicito de verdad por el trabajo realizado y bueno, yo te voy a compartir aquí una constancia que otorga el instituto por la presentación de esta conferencia. Me voy a permitir leerla para todos los que están presentes. El Instituto Cultural Helénico otorga el presente reconocimiento a Juan Manuel Orozco Hernández por la presentación de la investigación El significado de las piedras en el diluvio, narrado por Ovidio en las Metamorfosis, llevada a cabo en el aula magna del Instituto Cultural Helénico el 18 de abril del 2024. Muchas felicidades, muchas gracias. También pues muchas felicidades a la profesora que estuvo apoyando y que estuvo asesorando y guiándote en el tema de la investigación, que yo creo que quedó muy completa. Entonces muchas gracias a ustedes por su asistencia, y a las personas que siguieron la transmisión a través de Facebook también muchas gracias. Va a quedar la grabación ahí para quien quiera seguir comentando o quien quiera pueda también contactar directamente en el correo a Juan Manuel para saber un poquito más, igual que nos comparta la bibliografía que estuvo utilizando dentro de la investigación y podemos seguir ahondando en el tema, ¿no? Pues muchas gracias y un gusto tenerte por aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.